Reciban un saludo por parte de un servidor el día de hoy. Mi nombre es Jaciel y el día de hoy vamos a continuar con nuestro mismo curso de conocimiento de sí mismo. Hoy toca charlar acerca sobre la conferencia número 44 de fase A, que lleva como título El yo de la traición. Bien, pues sean cordialmente bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre esta conferencia, sobre este tema muy importante, muy relevante el día de hoy. Hoy lo traemos a esta misma autorreflexión y vamos a ver la importancia que va a tener estudiar, empezar a autoobservar, empezar a trabajar este mismo yo de la traición, ya que si que nosotros queremos continuar en este trabajo de despertar nuestra propia conciencia, va a ser muy importante empezarlo eh, a ver cómo está compuesto este mismo yo de la traición. Y vemos que este mismo yo de la traición hoy lo encontramos de una manera muy habitual, lo vemos muy ecuánime en nuestro propio diario vivir. Y vemos que todo esto no vemos la gravedad al momento que nosotros nos comprometemos a esa misma falta de fidelidad y empezamos a cometer cierto perjurio. Empezamos a ver cómo ese tipo de lealtad pues queda completamente olvidado, queda completamente como si fuera un juego, como si fuera un chiste. El día de hoy vemos que muy comúnmente vemos que cuando nosotros, hoy en estas fechas más que nada de principios de año, vemos que el comprometernos a una nueva vida, a generar unos nuevos hábitos. Y vemos como en el paso de los días, en el paso de los meses, se va perdiendo la enjundia, se va perdiendo esa fuerza. Y pues empezamos a traicionarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo quedamos? Nos sentimos como si algo nos hubieran robado, como si nos hubiéramos abandonado. Y vemos cómo poder eh, ir haciendo una autorreflexión en cómo poder eliminar a todos esos agregados psicológicos. Sí, que eso es lo más importante. Sí, entonces, pues sean cordialmente bienvenidos. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, vamos a dejar un link en la descripción de este mismo video. Y bueno, pues también dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes. Este, por estos mismos espacios de esta escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos a la misma disposición. Y bueno, pues sin más, pues comenzamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a ir observando cómo este mismo yo de la traición va a ser el objetivo de esta misma conferencia y vamos a ir estudiando y comprendiendo cómo está compuesto y vamos a ir viendo cómo está estructurado este mismo yo de la traición y vamos a ver que hubo un personaje en la historia hace más de 2000 años, el Maestro Jesús. Él pudo dejar una cierta guía, un cierto basamento para que nosotros podamos sacar pues gran partido para poder ir estudiando este yo de la traición. Y vemos cómo a través de esta misma representación que el mismo maestro pudo dejarlo en ese mismo drama cósmico, nos va a ayudar muchísimo, ya que pues toda esa misma historia del pasado no ha quedado atrás, sino ha sido una enseñanza para que nosotros podamos sacar una cierta comprensión que habita dentro de nuestro mismo mundo interior. Y en el momento que comencemos a activar, a empezar a autoobservar a través de esa misma conciencia receptiva, es como vamos a poder lograr pues un cambio radical dentro de nuestro mismo mundo interior. Bueno, pues entonces comencemos también a estudiar, a empezar a hablar pues qué es la traición. Bueno, pues la traición pues es una forma de incumplir o de adulterar un cierto pacto, un cierto compromiso. Falta que se comete cuando nosotros quebrantamos nuestra propia fidelidad, nuestra lealtad que se debe de guardar hacia algo o hacia alguien. Nosotros lo podemos hacer esta misma incumplimiento cuando nosotros firmamos ya sea un contrato, cuando nos comprometemos a quizás a firmar una acta de matrimonio y nos dijimos que nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separa, pero pues lo que nos separó fue el propio adulterio, la propia, esos yoes eh, que pues son mismamente del yo de la traición. Y vemos que ahí vamos a ir viendo cómo este mismo yo de la traición se va haciendo presente a cada momento. No solamente cuando firmamos un contrato, no solamente cuando firmamos una acta, sino también
a través cuando nuestro propio verbo nos comprometimos al día de decir, el día de hoy sí veo esta conferencia y no la vemos. El día de hoy sí me comprometo a estudiar un cierto tema y no lo hacemos. Nada más porque como nadie se enteró, ¿sí? Como no nos comprometimos con alguien, pero el más grave hecho es poder traicionarnos a nosotros mismos y lo más fatal o lo más grave es traicionar a esa misma fuerza crística que todos y cada uno de nosotros como humanidad tenemos en nuestro mismo mundo interior, que tenemos ese mismo principio crístico, que esto no ha sido exclusividad de los ciertos maestros como el maestro Buda, como el maestro Jesús, como el maestro Samael o como el maestro mexicano, el Cristo mexicano que fue Quetzalcóatl, no ha sido exclusivo esa misma fuerza, sino que todos como humanidad tenemos en nuestro propio mundo interior ese mismo principio crístico. Y veamos cuál es el pacto más importante. El pacto más importante es cuando nos comprometimos a trabajar en despertar nuestra propia conciencia, cueste lo que cueste, a encarnar esa misma fuerza electrónica dentro de nuestro mismo mundo interior cuando recibimos este conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia. Y vimos que todo esto quizás en el momento que decir, bueno, pues cuando firmamos ese acuerdo, cuando firmamos ese pacto tan importante. Y vemos que todo esto lo hicimos al momento antes de venir a esta misma manifestación física. Ahí ya se habían plasmado las oportunidades tanto benefactoras y también las que nos iban a poder servir como obstáculos para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio desarrollo. Es ahí en donde también este mismo acuerdo, este mismo pacto de que se nos entregara este conocimiento de los tres factores, ahí en ese momento nos comprometimos a trabajar cueste lo que cueste, a poder hacer este trabajo de despertar nuestra propia conciencia, en encarnar esa misma fuerza electrónica, esa misma fuerza crística que nos va a ayudar a despertar pero toda nuestro trabajo de la primera montaña, ya que en la segunda montaña ya es el Cristo, que es un triunfador, quien terminará haciendo este trabajo de la misma autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Bueno, vemos que pues como les comentaba, hubo un maestro, un personaje, en este caso el Maestro Jesús. Él, digamos, para nosotros que pudiéramos tener un mapa, un basamento en cómo está fundamentado este mismo yo de la traición, él lo vivió en carne propia en ese mismo Calvario. Y veíamos que ahí esos mismos yoes traidores eran unos enemigos que el propio Cristo tenía. Y vemos que ahí que el Maestro Jesús iba en ese mismo relato, de esos mismos textos sagrados, de todo ese mismo relato que también nos pueden plasmar, pues cierto, en la Biblia. Vemos ahí como unos ciertos personajes como los sacerdotes que en ese mismo tiempo oficiaban. Y vemos como estos mismos sacerdotes pues tenían una cierta tarea. Y ese mismo sacerdote era una persona dedicada al servicio divino, facultado para poder oficiar ya sea cualquier ceremonia religiosa, actuando a menudo como intermediario entre su comunidad y por parte de la propia divinidad. O sea, era como un intermediario y sus funciones incluían la misma predicación en cómo poder liberarnos, en cómo poder llegar a esos cielos, ¿cierto? Pero veíamos que todo ahí estaba tergiversado porque ellos profesaban más que nada el tema del celibato, que tenían completamente desconocimiento del sexo. Y entonces ahí pues sentíanse como unos santos al momento de pues que no tenían digamos ninguna mancha de error, porque ellos como tal no derramaban la energía creadora sexual, pero más que nada ni la derramaban, ni siquiera la transmutaban, ni siquiera entonces se podría esa misma energía dentro de sí mismos. Y el momento que este mismo Maestro Jesús les hablaba sobre los misterios del nacimiento espiritual, pues ellos más que nada pues sentían repulsión y cierto odio hacia el mismo Maestro. Y vemos que todo esto no se ha quedado en el propio pasado, sino que también es que ver todo ese tipo de sucesos que existieron allá atrás en el pasado, es importante observarlos en el presente,
en nuestra propia psicología, en nuestro mismo mundo interior. Y vemos que todos esos mismos sacerdotes que ofician en nuestro mismo propio mundo interior, porque aquí en nuestro mundo interior oficia esa misma fuerza crística, ese principio de fuerza crística, y esos sacerdotes fungen como esos mismos enemigos de ese Cristo interno que no permite que pues se desarrolle y pues alcancemos a despertar esa misma fuerza crística. Esos yoes sacerdotes son esos yoes célibes, esos yoes que les preocupa, que les temen al compromiso, a comprometernos a un cierto trabajo en despertar conciencia, en podernos sentir un placer y un gozo por la propia soltería, de poder seguir con la misma fornicación, con el propio adulterio, con la propia forma em, de falta de compromiso quizás al momento de que pues tengamos alguna persona que nos pueda colaborar en el factor del nacimiento y en el momento quedamos como cortos por el temor a no poderla sostener o no poder con este mismo peso de la misma gran obra. Ahí empezamos a ver cómo esos yoes célibes, que en este caso esos yoes sacerdotes empiezan a formarse dentro de nuestro mismo mundo interior. Y si nosotros queremos comprobar, vivenciar y experimentar el producto de la misma castidad, el producto de esa misma pureza para poder alcanzar esa misma transmutación, esa misma agua sexual entre nuestra misma médula espinal, llevando esa energía hacia adentro y hacia arriba, vamos a comenzar a hacer una limpieza de todos esos mismos yoes célibes, de todos esos mismos yoes sacerdotes. Entonces, pero veamos que no solamente ahí pues habían unos ciertos enemigos del Cristo que eran esos propios sacerdotes, sino también oficiaban lo que eran unos ciertos escribas y fariseos. Estos escribas y estos fariseos eran todos aquellos los que querían documentar, todos los que querían ver todos los fenómenos exteriores. Y veamos que todos esos escribas y fariseos en ese mismo tiempo eran muy pocas las personas los que podían saber leer y poder escribir. Esos mismos yoes, escribas y fariseos que están dentro de nuestro mismo mundo interior, son todos esos mismos yoes intelectuales, son todos esos mismos yoes que por todo lo queremos documentar, queremos leer libros, queremos ver videos, queremos ver todo lo que está en el mismo mundo exterior, pero no queremos llegar a la práctica, en poder experimentar una práctica de desdoblamiento astral, comprobar esos mismos mundos astrales, poder vivenciar el poder que tiene la Madre Divina al momento que practicamos la práctica de la muerte psicológica, el poder que tiene cuando comenzamos a practicar las prácticas de meditación reflexiva. Ahí comienzan a hacerse presentes a todos ver esos mismos escribas y fariseos. Pero si nosotros queremos hacer uso a poder despertar nuestra propia conciencia, nos va a quedar importante ocupar la misma autoobservación, la atención dinámica en nuestro mismo mundo interior y comenzar a, primero, autoobservarlos, a descubrirlos y eliminarlos a través de la petición a nuestro mismo ser, en este caso a la fuerza del amor, que es nuestra misma Madre Divina, y en este caso poderle pedir que eliminen a todos esos agregados psicológicos, a todos esos sacerdotes, a esos escribas y fariseos. Y también, fíjense que allá en el pasado también habían unos personajes que eran los propios ancianos que representaban a todos esos mismos, eh, pues, buenos dueños de casa, a todos los que tenían esos conceptos moralistas que, pues, lo que decían ellos que lo que era bueno o era mal para el pueblo, los que tenían una cierta autoridad en el propio pueblo. Y vemos que ahí todos esos mismos ancianos, esos buenos dueños de casa, van a representar en nuestra propia psicología a todas esas mismas costumbres, a todos esos hábitos que tenemos en nuestro propio interior, ¿sí? De siempre colocar que lo más importante es el dinero, que lo más importante son los estudios, que lo más importante es la familia. Y cuando comenzamos nosotros quizás a repartir un volante, a poder dar una conferencia como estas, empezamos nosotros o la familia, nuestra propia sociedad, empezamos a dejarnos que nos lleve esos yoes del que dirán, de la inferioridad, del orgullo, ¿sí? Que cómo es que nos van a ver allá afuera repartiendo volantes, la pena, la vergüenza, todo eso es completamente imposible, es completamente para personas que no están en sus cabales
Y vemos ahí que todos esos mismos sacerdotes y ancianos y esos escribas y fariseos que estaban en ese mismo tiempo hace más de 2000 años, en ese mismo drama cósmico, no es verlo en el pasado, sino verlo en nuestro propio presente, en nuestro mismo mundo interno. Y aquí lo más importante, como les comentaba hace unos instantes, es poderlos llevar a la autoobservación y a la propia eliminación para que de esta forma comencemos a hacer un trabajo, un cambio radical en nuestra propia psicología y pues empezar a observar, a trabajar esos yoes de la propia traición. Y vemos que también ahí existían otros personajes, otros traidores, aparte de estos mismos sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos. Habían otros personajes como Judas, Pilatos y Caifás. Vemos que ahí estos mismos tres traidores también albergan dentro de nuestra propia psicología que hacen referente a ese demonio del deseo, a ese demonio de la mente y ese demonio de la mala voluntad. Y empezamos a observarlos cómo se van manifestando dentro de nosotros mismos referente a esa misma historia que hace más de 2000 años el mismo Maestro Jesús en carne propia pudo vivirlo él en todo en ese mismo drama cósmico. Entonces, veámoslo un poquito. Veamos cómo Judas, el demonio Judas, digo, el demonio del deseo, pero lo representó Judas. El mismo Maestro Jesús pudo pedirle a Judas, que era su discípulo más exaltado. Él alcanzó también la misma maestría de poder despertar su propia conciencia. Le pidió el Maestro Jesús que pudiera representar a este traidor, al demonio del deseo. Y ahí fue él el que pues pudo vender al maestro por 30 monedas de plata. Lo pudo vender a través de señalarlo con un beso en la mejilla. Y en el momento que él pudo hacer ese mismo papel, ¿sí? Porque veámoslo esto como un drama, ¿sí? Como una obra teatral, es ahí donde la misma participación de este Judas, él va a representar el demonio del deseo. Él va a representar a ese deseo de entregar, de vender al Cristo por 30 monedas, ¿sí? Ahí ese mismo forma pues representa siempre cuando nosotros vendemos a nuestro propio Cristo interior por querer conseguir más dinero, por ver importante que el trabajo es lo primero, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo ese mismo traidor de este Judas, también dentro de nuestro propio mundo interior vamos a ir vendiendo nuestro mismo propio Cristo cuando comenzamos a entregarnos al deseo, a la esclavitud de conseguir más dinero, a podernos entregar ya sea a un placer de quizás de ver un videojuego, jugarlo, de ver una película, de ver una serie, de comenzar a entregarnos a esos mismos yoes de la crítica, ¿sí? Del propio chisme. Ahí vamos como, ahí empezamos a entregar ese mismo fuego hacia esos mismos deseos egoicos y ahí terminamos completamente atrapados, completamente fascinados y ahí la misma participación de este mismo personaje de Judas que posteriormente a verlo venderlo al maestro él pues quedó completamente con una forma de culpa, ¿sí? Y ahí agarró y tiró las monedas que le habían dado por esas 30 monedas de plata. Él agarró un lazo de un burro y pues se ahorcó, ¿no? Eso se dice en ciertos textos sagrados, en pasajes de la Biblia. Ahí lo podemos nosotros poder observar. Y ahí queda esa misma representación cuando nosotros queramos tener un propio deseo y el deseo se hace presente, el lazo representa la propia voluntad y ahorcarlo es querer, por ejemplo, eliminar a todos esos mismos defectos psicológicos, a esos propios deseos de querer gritar, esos deseos de conseguir más dinero, esos yoes de la codicia, esos yoes del placer inmediato, esos yoes de quizás de la gula, de la ira, de la frustración, de la impotencia, ¿no? Del querer gritar, del querer ofender, del querer pelear, perdón. Ahí vamos a ir observando todos esos mismos defectos psicológicos y ahí lo importante es comenzar a eliminarlos a través de la misma práctica de la misma muerte psicológica. Pero vemos cómo este mismo defecto psicológico nos enseña algo, ¿cierto? Entonces, vemos que el deseo es fuente de toda fuerza
Y vemos cuando nosotros sentimos una fuerza aquí en nuestro propio, a nivel de nuestro propio abdomen, empezamos a sentir como un fuego, como un ánimo de querer gritar, de querer ofender, de querer pelear. Ahí lo que busca es robarnos el propio fuego, ¿sí? Y ese fuego es el que nos va a poder permitir hacer las diferentes creaciones de esos mismos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Ese mismo fuego es el que nos va a poder ayudar a poder despertar nuestra propia conciencia. ¿Y qué es lo que busca? Pues es el enemigo de la propia naturaleza del nacer principalmente. Él nos quiere robar todo ese mismo fuego que nos va a poder ayudar a hacer esa misma regeneración de nuestro mismo cuerpo físico, de nuestro cuerpo vital y de las diferentes creaciones superiores. Es ahí en donde cuando nosotros nos entregamos al ver un videojuego, al querer pelear, al querer ofender, al querer entregarnos a esa misma pereza, ese es el enemigo del nacer. Entonces veámoslo aquí, que cuando nosotros comenzamos a negarnos, y comenzarnos a negar es cuando empezamos a recuperar el mismo fuego, esa misma fuego cosmocreador, que es esa misma principio crístico que nos va a poder devolver a hacer esas diferentes creaciones superiores y más que nada empezar a aprender ese mismo fuego de la conciencia, ese mismo fuego de la Kundalini. Ahí el mismo maestro Judas nos daba también una misma enseñanza que decía, dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que aquel que pueda ver el mismo la luz del maestro en el deseo, es que cuando nosotros nos comencemos a observar el mismo deseo, querer gritar, querer ofender, vemos ahí que eso es una prueba, un gimnasio psicológico. Y ahí cuando comencemos a observar ese gimnasio que se nos presenta en nuestro propio diario vivir, es comenzar a pedirle a la Madre Divina, elimíname este yo del deseo que quiero gritar. Madre Divina, elimíname este yo que quiere ofender. Madre Divina, elimíname este yo que quiere pelear. Ahí, entonces, pido muerte a la Madre Divina, me niego, ¿sí? Y empiezo a, primero, si es un defecto de la ira, comienzo a no reaccionar, ¿sí? Comienzo a detenerme. Si yo ya quiero ofender, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y ahí empiezo a observar todos esos defectos psicológicos de esa imaginación mecánica, empiezo a ver esa misma frustración, esa misma impotencia, ese mismo ardor que se siente de querer seguir, identificado con el problema. Ahí eliminamos a todos esos mismos defectos psicológicos y vamos a empezar a ver esa misma luz, a recuperar ese mismo fuego que nos va a permitir, pues, prender ese mismo fuego de la conciencia que, pues, finalmente si nosotros comenzamos a hacer un trabajo en nosotros mismos, vamos a poder hacer ese mismo nacimiento, ese mismo factor del nacimiento, que es a través de esa misma práctica de la misma magia sexual. ¿Ok? Entonces, veamos un poquito acerca sobre el siguiente personaje, que en este caso, el siguiente enemigo de Cristo, u otro de los enemigos de Cristo, pues era Pilatos, ¿no? Este Pilatos es el demonio de la mente. Ese demonio de la mente, vemos que pues este mismo Pilatos era un regente, que pues él tenía cargo de poder llevar la misma justicia, de poder llevar el orden en ese mismo pueblo judío allá en el mismo tiempo de hace más de 2000 años. Y pues este demonio de la mente va a representar a todas nuestras propias justificaciones evasivas, escapatorias, ¿no? A todas esas mismas disculpas, porque pues veíamos ahí a este personaje cómo él se lavaba las manos al momento cuando habían apresado al maestro, pues los hombres del mismo Pilatos y lo llevaron en presencia de él y a él lo llevaron ante él y él empezaba a preguntarle, a hacer un cierto interrogatorio del por qué querían que lo crucificaran, que qué delito había cometido, ¿sí? Y al momento de observar Pilatos de que el maestro no tenía ningún delito que había cometido, y él al momento de realizar un cierto juicio correcto, pues tenía el poder de poderlo hacer, pero al momento de saber que si no lo hacía iba a perder ciertos privilegios, cierto poder, y entonces él prefirió por sus propios privilegios, por su propia comodidad. Entonces dejó que el mismo pueblo decidiera a quién querían liberar. En ese momento existía Barrabás
y existía el Cristo, el Maestro Jesús. Y ahí el mismo pueblo eligió a Barrabás, ¿cierto? Y ahí esta misma enseñanza nos da que cuando nosotros nos entregamos al deseo y a la misma justificación, empezamos a soltar a Barrabás, ¿sí? Empezamos a soltar a todos esos mismos demonios, ¿sí? Que empieza a robarnos, ¿sí? Toda esa misma fuerza, toda esa misma voluntad. Por eso aquí en esta misma representación, en este mismo drama cósmico, como les comentaba hace unos instantes, es todo esto no mirarlo en el pasado, sino verlo en nuestro propio presente, que también dentro de nosotros está ese mismo Pilatos, que pues ese demonio de nuestra propia mente, que al momento que se hace presente cuando se presenta un deseo y comenzamos a dejar que ese mismo deseo se vaya apoderando y empieza la mente a justificar, empezamos a decir, bueno, es que me ofendió, es que cómo no me voy a defender, ¿no? Ahí ya me empiezo a justificar, es que yo tengo la razón, es que cómo él me va a empezar a gritar, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo voy a permitir que el vecino me falte el respeto? ¿Cómo voy a permitir que él me venga a insultar? ¿Cierto? Entonces vemos ahí que nosotros nos queremos identificar más que nada con la ira, pero la misma mente va a querer pues seguirnos justificando, disculpando que yo tengo la razón y él no. Esos yo de la superioridad, de la soberbia, ¿sí? O esos yo de la inferioridad, del victimismo, ¿no? Entonces vemos ahí como esa misma forma, la mente va a querer siempre disculparnos a cada momento para sentirnos con el derecho de seguir ofendiendo, peleando o quizás en el propio chisme, ¿sí? De que pues hace algo muy importante que yo tengo que saber, ¿sí? O cuando, por ejemplo, nosotros nos entregamos al deseo de querer ver una serie televisiva o una película y vemos que llegamos a casa después de una jornada laboral, prendemos el televisor y empezamos a decir, me lo merezco, ¿sí? Me entrego al deseo, la mente dice, me lo merezco, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo la mente empieza a maquinar, empezamos a vender ese mismo Cristo interior, ya que como les comentaba, cuando nosotros tenemos el compromiso de poder hacer uso, cuando recibimos estos tres factores de la evolución de la conciencia y nos entregamos al deseo, a la justificación, en el caso del demonio de la mente, empezamos a vender ese mismo Cristo interno, ¿sí? Ya que es el que nos va a poder venir a salvar, ¿sí? A poder liberar toda nuestra propia conciencia. Entonces aquí lo importante es poderlo autoobservar en nuestro propio mundo interior cuando se va presentando este demonio del deseo o cuando se va presentando este Judas, este Pilatos, este demonio de la mente que representa a Pilatos y vamos a observarlo ahí. Pero más que nada vamos a ver qué nos enseña o qué busca este enemigo del Cristo. Si este demonio de la mente que busca, pues más que nada, él es el enemigo de la sabiduría. Él es el enemigo de todo lo que tenga a sabor a una comprensión, a un cierto discernimiento, ¿sí? Él quiere someternos a más ignorancia, ¿sí? Él no quiere permitirnos que practiquemos la muerte psicológica y veamos que pues la misma mente es la encargada de poder juzgar a todo defecto psicológico. Para eso se nos fue dado la propia mente, de poder observar, así como un centinela, así poder observar a todo defecto psicológico, así como un guardián, así como un cierto, como un vigilante en una torre y que está viendo a todo como ya sea malhechor, y al momento que lo ve es poderlo juzgar y empezar a aplicar ese mismo juicio crítico y comenzar a practicar la muerte psicológica. En ese momento, juzgándonos despiadadamente sin justificarnos y lograr lo que es ese mismo silencio interno, ese mismo silencio interior para poder escuchar esa facultad que está dentro de nosotros mismos, que es esa misma intuición. Y eso lo vamos a poder hacer
cada vez que nosotros empecemos a autoobservar, a aplicar esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interno y poder observar toda esa misma mente, a todas esas mismas voces internas que nos dicen, es que yo tengo razón, cómo es que este vecino me va a venir a mí a, a ofender, cómo me va a venir a gritar, cómo yo voy a quedar como una persona inferior, cómo es que me voy a lo que me dice esa misma voz, entregarme al mismo placer de poder seguir viendo quizás la novela, la serie, ¿sí? O a veces hasta los mismos videos de los Reels, de, no sé, de Instagram, de Facebook, de cualquier misma plataforma. Es ahí donde tenemos que empezar a aplicar y a juzgarnos despiadadamente sin justificarnos, de decir, es que me lo merezco, es que 5 minutos más y ahorita comienzo a hacer una práctica de meditación, una práctica de desdoblamiento astral, una práctica de velar y orar. Es ahí donde vamos a comenzar a aplicar esa misma muerte psicológica a través, pidiendo y suplicándole a nuestra misma Madre Divina, elimíname este yo de la justificación, Madre Divina, elimíname este yo del orgullo, Madre Divina, elimíname este yo de la soberbia, Madre Divina, elimíname este yo de la frustración, porque se va sintiendo una frustración, se va sintiendo como un ardor, ¿sí? Como una cierta frustración. Madre Divina, elimíname este yo de la ansiedad. Madre Divina, elimíname este yo de la tristeza, ¿sí? Y ahí vamos a ir logrando un silencio interior para poder rescatar esa fuerza, esa misma voluntad, para comenzar a hacer nuestras prácticas y empezarnos a aplicar esa misma concentración en dirigir nuestra misma conciencia hacia lo que estamos haciendo de instante en instante y de momento en momento, ¿sí? Que es esa misma conciencia centrada en la acción. Y en el momento que comenzamos a tener esa misma conciencia centrada en la acción, vamos a ir delegando que esta misma mente quede completamente en silencio y empezamos a hacer una cosa a la vez y poder empezar a pues aplicar una relajación en todo nuestro mismo cuerpo físico, ya que va a ser muy vital, porque fíjense que todos de alguna forma esa misma perturbación nos empieza a acechar y cada vez que nos vamos entregando más y más a la mente y al deseo, comenzamos a desperdiciar grandes cantidades de energía. Solamente a través de ir aplicando ese mismo silencio interior, vamos a ir escuchando a nuestro propio corazón y vamos a aplicar el saber sin pensar que se logra a través escuchando nuestro propio corazón. Entonces, la mejor manera de pensar, pues es no pensar, ¿cierto? Entonces, esa sería la misma forma de cómo trabajar a este mismo demonio de la mente. Y ahora sí vamos a ver a este mismo siguiente personaje que pues ese era el más terrible de todos, ¿no? Pues era Caifás. Ese mismo Caifás va a representar a todas nuestras palabras, a nuestras obras y a nuestras propias omisiones. Y vemos que ahí este mismo Caifás, en ese mismo hace 2000 años, él era un supremo sacerdote que pues él tenía gran poder en el mismo, en el clero y hasta en el mismo pueblo. Él se sentía amenazado con su poderío y buscaba la misma eliminación del propio Maestro Jesús. Ahí lo que este mismo Caifás va a representar a lo que es a la misma mala voluntad, al demonio de la mala voluntad, ya que él hacía el todo por el todo para poder eliminarlo, para poderlo sacar de todo de todo lo que tendría que ver a su propio, digamos, a su propio entorno, ¿sí? Y de esta manera poder él seguir gobernando, sentir con esos mismos privilegios que pues él tenía. Y pues este mismo Caifás, él más que nada en nuestro mismo mundo interior, recordemos que hay que observarlo aquí en nuestro interior que tenemos un Caifás, ese mismo Caifás siempre va a tener una buena voluntad para alimentar el ego, para la mala voluntad, para alimentar la conciencia, digamos, pues de manera vil, con videojuegos, con pereza, con fiestas, con parrandas, siempre como buscando la fornicación, siempre buscando, digamos, la inmediatez, porque el día de hoy, pues, vemos que es muy común encontrar todo ese tipo de cuestiones digamos, por doquier, ¿no? Encontramos todo ese tipo de alimentar al propio ego.
Y hay esa misma mala voluntad que tiene para poder algo que tenga para despertar conciencia, para hacer una práctica de meditación reflexiva, una práctica de velar y orar, una práctica para poder escuchar estos temas, ¿sí? Ahí, este mismo Caifás, al momento que empezamos a dar un mensaje para despertar conciencia, es como si ese Caifás internamente nos pusiera unos tapones en los oídos o nos pusiera una venda en los ojos y decía, no veas, no escuches, ¿sí? Ahí ese mismo Caifás es la misma mala voluntad para seguir pues con ese mismo sueño psicológico, para poder seguir identificado en todas esas mismas cosas pasajeras, efímeras y pasajeras de nuestro propio diario vivir. Y aquí lo más importante es cómo poder trabajarlo, cómo poder ir eliminando a ese propio Caifás. Y vamos a ver que ese mismo Caifás o ese demonio de la mala voluntad lo vamos a poder trabajarlo y eliminarlo a través de ¿cuál? De la misma práctica, de la misma muerte psicológica, a través de pidiéndole a la Madre Divina que vaya eliminando a todo ese mismo odio, ¿sí? Porque ese mismo Caifás le tenía un cierto odio al Maestro Jesús. Vamos a ir viendo ese odio, ese resentimiento, esa ira, esa frustración, ¿sí? A toda esa misma forma para que no haga cosas para despertar conciencia. Y muy importante aquí, este mismo Caifás no quiere que pues demos todo lo que es la misma enseñanza, ¿sí? A todo, quiere impedir que hagamos el trabajo de nosotros mismos, el trabajo del ser. Él es el enemigo del Cristo principal, que quiere impedir que hagamos todo lo que tenga que ver para poder despertar conciencia. Él es el enemigo del sacrificio por la humanidad. Y aquí una forma de cómo también trabajarlo es haciendo esos mismos sacrificios conscientes y esos mismos padecimientos voluntarios. Que aquí estos sacrificios conscientes es cuando nos comenzamos a preparar, cuando empezamos a escuchar las conferencias, empezar a tomar una disciplina, un horario de escuchar la conferencia, de poder comenzar a practicarla, a experimentarla, a vivenciarla. ¿Sí? En ver el poder que tiene la Madre Divina cuando comenzamos a pedirle, a suplicarle en esa práctica de la muerte psicológica, en esa práctica de meditación reflexiva, en una práctica de velar y orar, en una práctica de desdoblamiento astral. Ahí cuando comenzamos a prepararnos, cuando comenzamos a estudiar, a foguearnos, a comenzar a ser instructores, a comenzar a dar la enseñanza, ya sea de manera virtual o de abrir unas salas, ahí empezamos a mostrar un sacrificio consciente, ya que más que nada este oficio sagrado es en esas mismas obras, porque en las obras está el amor, en poderle ayudar a otra persona de manera desinteresada a despertar conciencia, ya que si nosotros ayudamos, también a nosotros nos van a ayudar para poder seguir mostrando obras y pues generando esos mismos méritos del corazón para poder avanzar en este camino de despertar nuestra propia conciencia. Y también esos mismos padecimientos voluntarios que van a ser aquellos los que cuando queramos seguir adelante en el trabajo de nosotros mismos, estos padecimientos voluntarios van a ser en poder entregar cada vez un poco de mayor tiempo, ¿sí? Ya sea de tiempo, de quizás de si teníamos un tiempito para poder ganar un dinero extra, pues ahora lo entregamos para poder hacer alguna publicidad, para poder entregar un material para que las personas tengan un cierto material didáctico para poderse seguir despertando su propia conciencia, para poder pagar quizás el arriendo de un lugar que teníamos destinado quizás ya sea para otra cosa, pero ahí como quien dicen nos quitamos un poquito lo que nosotros tengamos para otra persona, es un padecimiento voluntario. Pero aquí lo más importante que cuando nosotros comenzamos a invertir en nuestra propia conciencia, nuestro propio ser, es el que nos va a poder ayudar para sostenernos en este trabajo de la gran obra. Y aquí todo esto es no solamente con el objetivo de charlarlo, sino de poderlo llevar a la experimentación, que cuando nosotros comenzamos a escuchar a nuestro propio ser, el ser nos empieza a poner, el ser nos empieza a proveer, el ser nos empieza a darnos lo que necesitamos para este trabajo de despertar nuestra propia conciencia. Entonces, esa es la propia invitación de cómo poder eliminar a todos esos mismos yoes de la propia traición. Y veamos un poquito acerca
de cómo estos mismos tres traidores, ¿sí? Se van manifestando en nuestro propio diario vivir. Y veamos cómo mismo Judas o este demonio del deseo se empieza a presentar por lo regular siempre cuando sentimos ese mismo deseo, en esa misma parte abdominal que nos empieza a gobernar. Empezamos a sentir ese fuego, ese ánimo de querer gritar, de querer ofender, de querer pues seguir, digamos, consiguiendo más y más dinero con ese mismo anhelo, ¿no? Con ese mismo deseo eh, inconmensurado. Empezamos a sentir como ese mismo deseo empieza a subir, ¿no? Por ejemplo, el deseo de fumar quizás un cigarrillo, ¿sí? Ahí empiezo a tener ese mismo deseo, ¿sí? Se empieza a alimentar porque en el mismo momento que viene un deseo, viene un pensamiento. En el mismo pensamiento comienza a decir, es que estoy estresado, es que estoy aburrido, es que me siento triste, es que me siento ansioso, ¿sí? Ahí es lo que nos dice la mente. Y la mala voluntad, empezamos, si ya lo tenemos en nuestra propia casa, vamos a caminar, a ponerlos en la boca y encenderlo, digamos, con un encendedor o con algún cerillo, ¿no? Ahí empieza a generarse esos tres demonios en el mismo momento, ¿no? Ese yo del deseo, ese demonio de la mente y ese demonio de la mala voluntad, así. En el momento cuando nosotros queremos entregarnos a ver una serie, una película, un video en el reel, siento ese mismo deseo de prender el celular, ¿no? De encenderlo, irme a la aplicación favorita, ahí empieza ese deseo a la altura del estómago y empieza la mente de decir, ¿qué voy a, digamos, queremos investigar algo, ¿no? Ya sea quizás algo, tema relacionado con el trabajo, ¿no? Es que me va a ayudar para ver cómo puedo resolver este problema en el trabajo, ¿no? Y en el momento no es cierto, porque en el momento me quedo identificado ya viendo videos quizás de algunas personas peleando, algunos videos de deporte, algunos videos de algunas películas que van a salir de estreno. Entonces, ¿qué parte de ver algo para el trabajo lo vi? ¿Cierto? Entonces ahí ese mismo demonio de la mente me vende la idea y el mismo demonio mala voluntad del Caifás, la acción, empezamos a recoger el propio aparato, dispositivo electrónico para poder observar, ¿no? Y ahí nos podemos quedar 40, una hora, 2 horas, ¿sí? En ese mismo acto, ¿no? O cuando nosotros ya nos alimentamos, ya pudimos por recibir alimento y se nos presenta algo dulzoso, algo sabroso, y en el momento no podemos resistirnos, ya estábamos saciados y ahí comienza el deseo, el demonio de la mente, ¿sí? De decir es que esto me gusta, esto me encanta, y en el momento la mala voluntad lo empezamos a agarrar y ahí comienza a darse esos mismos tres demonios de instante en instante y de momento en momento. Pero aquí lo más importante es comenzar a autoobservarlos y en el momento de observar el deseo, cómo se empieza a mover, es pedirle, Madre Divina, elimíname este yo del deseo que quiere ver este mismo video del celular. Madre Divina, elimíname este yo de la justificación que dice que pues es para el trabajo. Madre Divina, elimíname este yo de la disculpa. Madre Divina, elimíname este yo de la evasiva. Madre Divina, elimíname este yo que se siente como frustrado, ¿no? Porque se siente como si le negáramos algo como a un niño, ¿no? Empieza a hacer esa misma rabieta, empieza a sentirse como alterado con esa frustración, con esa ansiedad, con esa impotencia, con esa misma tristeza, ¿sí? Madre Divina, elimíname este yo de la tristeza. Madre Divina, elimíname este yo de la ansiedad. Madre Divina, elimíname este yo del tedio. Madre Divina, elimíname este yo de la apatía. Madre Divina, elimíname este yo, porque hasta se empieza luego a sentir esas manos sudorosas con el caso del cigarrillo, ¿no? Madre Divina, elimíname este yo del nerviosismo. Madre Divina, elimíname este yo de la duda. Madre Divina, elimíname este yo de esta misma ira que siento, ¿no? De esta angustia, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir pudiendo ir trabajándolos tanto a nivel de nuestro propio deseo, a nuestra propia mente. Veamos que al momento del deseo nos negamos, ¿sí? Pedimos muerte, nos negamos. Y en el momento la misma mente tiene la tarea de poder juzgar a todos esos defectos psicológicos como ese vigilante, en ese servir como vigía a todo malhechor que está ahí observándose en cualquier centro, ¿sí? Ya sea en nuestro mismo cerebro
emocional, digamos en nuestro mismo centro emocional inferior, en nuestro propio centro intelectual inferior, en nuestra propia, digamos, en nuestro propio sexo, en poder eliminar a todas esas sensaciones, tensiones, pensamientos positivos, negativos, esas emociones agradables y desagradables. Al momento que comenzamos a observarlos a través de irlos juzgándolos sin piedad, a través de la misma autoobservación, vamos a ir viendo cómo también esa misma mala voluntad se va diciendo presente. Pero aquí lo importante es poderlos llegar a la misma autoobservación y de esa manera poderlos eliminar a través como lo habíamos descrito anteriormente. Y veamos cómo estos mismos traidores, van a haber unos traidores más viles que se van a presentar en ese trabajo de la gran obra, y va a ser cuando nosotros mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, teniendo ya un conocimiento en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia, y cuando nosotros queramos mezclarlos con algún práctica de Reiki, de, digamos, de quiromancia, de alguna práctica con algunas velas, velones o cualquier tema que tenga que ver con el pseudoesoterismo, comenzamos a también a traicionar a la obra cuando comenzamos a mezclar, a adulterar todo este tipo de prácticas que han dejado los mismos maestros con su conciencia despierta, cuando nos identificamos con las cosas del mundo y nos retiramos de la obra, ¿no? Cuando ya conocemos lo que nosotros tenemos que hacer y sin en cambio vamos y nos entregamos, por ejemplo, nos metemos quizás a un prostíbulo, ¿no? Cuando nos metemos quizás a ciertos lugares en donde vamos a quedar identificados, por ejemplo, en el prostíbulo, ya sea en ver pornografía, en, digamos, en el cigarrillo, en el alcohol, en las fiestas, en las parrandas, en las juergas, en todo eso nos identificamos, dejamos que las mismas cosas nos traigan la propia vida y pues nos retiremos de la gran obra, ¿no? Eso sería unos yoes de traición cuando abandonamos este mismo trabajo esotérico, cuando fornicamos voluntariamente, cuando conociendo el poder que tiene la energía creadora sexual y nosotros fornicamos a voluntad o tengamos esas mismas caídas sexuales, traicionamos al Cristo, traicionamos a la obra, cuando teniendo también esa misma castidad y traicionamos a la Madre Divina tomando a otra pareja en ese mismo adulterio, ¿sí? Traicionamos a la misma obra, cuando no cumplimos con este mismo juramento, como al principio les comentaba, que pues cuando nosotros firmamos ese acuerdo de poder despertar nuestra propia conciencia, cueste lo que cueste, también cometemos traición, y también cuando pues en esa misma prueba de los caminos se elige el camino del nirvana y no se elige el camino directo, traicionamos al maestro, traicionamos al Cristo y pues más que nada traicionamos a nuestro propio ser. Entonces, pues aquí sería la conferencia del día de hoy, y pues más que nada agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su participación, por este mismo estudio, esta reflexión del día de hoy. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan acerca sobre esta misma conferencia o cualquier tipo de inquietud que tengan, vamos a dejar un link en la descripción de este mismo video. Y pues yo me despido de ustedes, les vuelvo a repetir mi nombre es Jaciel, y bueno, pues que sigan pasando un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Más recordándoles también que nos encontramos en la ciudad de Puebla capital, damos estas mismas conferencias de manera presencial y de manera virtual. Y bueno, pues cualquier cosa, yo me despido de ustedes el día de hoy y pues nos seguimos viendo para la siguiente conferencia número 45 de fase A. Y bueno, pues que sigan pasando un excelente día para todos y bueno, pues hasta la próxima.